El sobre sin nombre. La lluvia caía con una calma engañosa sobre el techo de la vieja casa, como si cada gota contara los días desde que él murió. Ana se había acostumbrado al sonido, al silencio posterior y a la ausencia que llenaba cada rincón desde hacía 7 años. Pero esa tarde, el cartero tocó la puerta. 3 golpes secos, distintos a los de siempre, y aquello bastó para romper la rutina de su duelo. Abrió despacio, sin saber si debía hacerlo. Un hombre empapado, con gorra y una chaqueta gastada, sostenía en la mano un solo sobre color marfil. No dijo su nombre, no pidió confirmación. Solo murmuró con voz ronca: «Es para usted, señora Gómez. Me pidieron entregarlo personalmente». Ana lo tomó. El papel estaba frío, al borde de deshacerse por la humedad. No había remitente, pero en la esquina inferior derecha, impreso con tinta apenas visible, brillaba un sello que ella reconoció al instante. El mismo sello con el que su esposo, Rafael, cerraba sus cartas desde los tiempos en que aún trabajaba en la mina. Un círculo de cera verde con un símbolo, una llave cruzada con un ala. El corazón de Ana dio un salto. «¿De dónde viene esto?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. El cartero levantó la vista, confundido. «No sabría decirle, señora. Fue dejado esta mañana en la oficina sin ningún registro, como si hubiera aparecido solo». Ana apenas agradeció y cerró la puerta. El sonido del clic resonó como un eco dentro del pasillo vacío. Miró el sobre largo rato, incapaz de abrirlo. Su respiración se hizo irregular y un sudor frío le corrió por la nuca. Las manos le temblaban, como entonces, cuando la policía la visitó para informarle que el cuerpo de Rafael había sido hallado en un derrumbe. «¿Por qué ahora?», murmuró entre dientes. Encendió una vela, porque la luz eléctrica parpadeaba como presagio. La llama oscilaba sobre la mesa, iluminando la cerámica rota y los retratos amarillentos. Lentamente, rompió el sobre con una navaja. Dentro había una sola hoja, escrita a máquina, sin firma, solo una frase al centro: «Lo que enterramos no siempre permanece muerto». Ana retrocedió. Reconocía el ritmo, no la letra, pero sí la manera de escribir, la construcción de las frases. Era su forma. Rafael siempre solía decir que la muerte era un descanso merecido, que lo único que temía era dejar cosas sin terminar. Y esas palabras olían exactamente a eso. Afuera, un trueno sacudió el aire. El viento abrió una ventana que ella juraba haber cerrado. La hoja se deslizó del mantel y cayó al suelo. Ana la levantó con cuidado, notando algo más. Un segundo trozo de papel más pequeño, doblado varias veces, adherido por la humedad al reverso. Lo abrió. Era una dirección escrita a mano, con tinta azul. Camino del Barranco, número 17. Ana se quedó paralizada. Esa dirección no existía en el mapa del pueblo, o al menos, ya no. Años atrás, una parte de la montaña colapsó y cerró aquella vieja ruta. Nadie vivía allí desde entonces. Sintió que el corazón se aceleraba, pero la curiosidad venció al miedo. Buscó su abrigo, tomó el paraguas y salió, dejando la vela encendida. La lluvia había cesado, y en el aire se sentía un olor a tierra húmeda y metal oxidado. En la distancia, las lomas parecían dormir. El pueblo era un conjunto de sombras, interrumpidas por faroles antiguos, y aún así, algo la empujaba hacia el sur, hacia el cauce del barranco. Mientras caminaba, recordó algo, un sueño recurrente que había tenido durante meses después de la muerte de Rafael. En el sueño, él le entregaba una carta sin sello y le decía: «No la abras hasta que escuches mi voz otra vez». Ella siempre despertaba antes de hacerlo. Caminar hasta la antigua carretera fue como mover una piedra del tiempo. Los árboles crecían torcidos, la maleza rugía con el viento, y cada sonido parecía salir de las entrañas de la tierra.
Una señal oxidada aún mostraba el nombre del camino. Barranco del Este. Cuando llegó al punto marcado, o lo que creía ser el número 17, solo encontró restos de una verja caída y una casa vencida por el olvido. Las tejas rotas, la puerta ladeada. Parecía un cuerpo abandonado. Se detuvo, intentando distinguir si aquello era real o una trampa de la memoria. Empujó la puerta. Crujió como un gemido. El olor inside era de madera podrida y polvo viejo. En el suelo, entre restos de muebles, una silla seguía de pie frente a una mesa. Sobre ella, algo que relucía débilmente bajo la luna. Otro sobre, idéntico al que había recibido. Ana se acercó lentamente, con el corazón golpeando su pecho. No había viento, no había ruido, solo el leve zumbido del agua filtrándose por el techo. Tendió la mano. El sobre estaba totalmente seco, cubierto de polvo, como si hubiese estado ahí por años. Sobre la solapa, un nombre que le heló la sangre. Ana Morales de Gómez. El mismo que figuraba en su partida de matrimonio. Retrocedió un paso. ¿Cómo? Giró en redondo, buscando movimiento. Nada. Pero entonces escuchó el leve golpeteo de pasos en el piso superior. Lentos, constantes. Tomó una lámpara de aceite y subió los escalones uno a uno. En el último peldaño vio algo en el suelo. Una huella fresca, de barro. ¿Hay alguien aquí?, dijo, casi sin voz. El silencio respondió. Empujó una puerta entreabierta y vio la habitación vacía. Pero sobre la cama, una maleta abierta, con ropa de hombre, y encima, una fotografía. En ella, Rafael sonreía. No vestía de minero, sino con el mismo traje con el que lo enterraron. Solo que esta foto estaba fechada un año después de su muerte. Ana dejó caer la lámpara, que rebotó sin romperse. Respiró hondo, con los ojos fijos en aquella imagen imposible. En esa foto, su esposo sostenía una carta, idéntica a la que ella llevaba aún en la mano. Fuera, el trueno volvió a golpear, y entre el eco del cielo, creyó escuchar un susurro junto a su oído. Te dije que volvería cuando estuvieras lista. La vela en su casa, a kilómetros de ahí, tembló con una fuerza extraña antes de apagarse por completo. Recuerdos que sangran. Ana no durmió aquella noche. La lluvia volvió apenas llegó a su casa, golpeando las ventanas como si llamara con los nudillos de un fantasma. Cada gota la hacía recordar el eco de esa voz en el barranco. Te dije que volvería cuando estuvieras lista. No pudo saber si fue su imaginación o si alguien realmente la había seguido. Lo único cierto era que en su mesa, junto a la vela medio derretida, yacía el sobre con la fotografía. A su lado, la carta con la frase maldita. Lo que enterramos no siempre permanece muerto. Encendió una lámpara y observó la imagen una vez más. Rafael parecía exactamente igual que el día en que lo enterraron. El mismo cabello, la misma sonrisa torcida, incluso la cicatriz en la mano. Pero la fecha escrita en la parte de atrás estaba sellada con tinta azul. 15 de marzo de 2019. Él había muerto en 2018. Ana tragó saliva. No, esto no puede ser real. Intentó buscar una explicación. Quizá era una falsificación o una travesura cruel. Pero, ¿quién podría hacer algo así después de tanto tiempo? Salió al patio. El aire olía a lavanda mojada. Su perro, Bruno, estaba inquieto, rascando el suelo junto al viejo pozo de agua. Ana se acercó con una linterna. El animal gemía bajo la lluvia, como si algo estuviera allí abajo. ¿Qué pasa, Bruno? El perro ladró 2 veces y retrocedió. La cuerda del pozo parecía moverse, aunque no había viento. Ana apuntó con la luz, pero solo vio oscuridad. Sin pensarlo mucho, arrojó una piedra. Esperó. Ni un sonido. El pozo estaba seco. Volvió adentro, temblando. Puso el sobre dentro de una caja metálica donde guardaba los últimos objetos de Rafael, su reloj, su anillo y un mechón de cabello que le habían devuelto después del entierro.
El contacto del metal frío con su piel le provocó un escalofrío. Se sirvió un poco de café, aunque ya era medianoche. Mientras bebía, el timbre sonó. 3 toques. Los mismos del cartero. El corazón de Ana pareció detenerse. Dejó la taza sobre la mesa, respiró hondo y se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó. Nada. Miró por la mirilla. La calle vacía, el eco de la lluvia. Abrió lentamente. No había nadie. Pero enfrente, en el escalón, un objeto oscuro. Un zapato viejo de hombre, cubierto de barro. Dentro, un papel enrollado. Ana lo tomó con un temblor que ya no podía controlar. Desenrolló el papel. El cartero puede mentir, pero el sello nunca. Cerró la puerta de golpe. El papel cayó de sus manos. ¿El cartero? Aquel hombre con gorra y manos temblorosas. Su cara le parecía desconocida, pero ahora, recordando su voz, notó algo. Aquella voz había dicho: «Me pidieron entregarlo personalmente». ¿Quién se lo pidió? Tomó la foto otra vez y miró con atención el fondo. Rafael estaba frente a una pared cubierta de sellos y sobres. Una oficina de correos antigua. Al fondo, casi fuera de foco, un hombre con gorra, el mismo que le había llevado la carta. Ana sintió que el suelo se movía. Corrió al dormitorio, sacó una caja de zapatos donde guardaba recortes de periódicos sobre el accidente minero en el que su esposo murió. En uno de los artículos, un nombre resaltaba: Antonio Pizarro, jefe de correspondencia del pueblo, desaparecido el mismo día del derrumbe. El cartero. El sobre con el sello verde. Las fechas imposibles. Todo empezaba a encajar, aunque de una forma enfermiza. Decidió hacer lo que nunca pensó hacer: bajar al sótano. Rafael lo había cerrado con llave antes de morir, diciéndole que había cosas viejas que no valía la pena revisar. Ana había obedecido, hasta esa noche. Tomó la linterna y buscó la llave escondida detrás del retrato de su boda. El olor a moho y humedad la golpeó apenas abrió la puerta. Los escalones de piedra bajaban hacia una oscuridad densa. Encendió la luz del techo, pero solo una bombilla parpadeante respondió. En el rincón, una mesa cubierta por una manta. La descubrió. Cajas. Decenas de sobres apilados, sellados con cera verde. Todos con el mismo símbolo, la llave cruzada con el ala. Ana sintió las lágrimas nublarle la vista. Cada sobre tenía su nombre: Ana Morales de Gómez. Fechas distintas, incluso recientes. Temblando, abrió uno. El día que leas esto, sabrás que no te dejé por muerte, sino por culpa. El golpe en el pecho fue brutal. Las letras, datadas 6 meses después de su entierro. Leyó más. Me obligaron a firmar papeles falsos. Algo sobre la mina. No debía saber nada, pero ya era tarde. Si alguien halla estas cartas, no abras la última. La última guarda la verdad que puede matarte. Ana dejó caer el papel y retrocedió. Las paredes parecían cerrarse. ¿Qué hiciste, Rafael? ¿Qué hiciste? Entre las cajas, algo metálico brillaba. Un juego de llaves. La más grande tenía el mismo símbolo del sello grabado en la empuñadura. La tomó. En la parte posterior, grabado a mano: Camino del Barranco, 17. Su cuerpo entero se heló. Era como si el destino la empujara de nuevo hacia ese lugar. ¿Pero para qué? Subió corriendo las escaleras, respirando agitada. Al llegar a la cocina, se apoyó contra la pared y dejó la llave sobre la mesa. Bruno ladraba mirando hacia la ventana, gruñendo. Ana siguió la dirección de su mirada. Afuera, en medio de la lluvia, un hombre con gorra observaba la casa. No se movía, no hablaba, solo la miraba. La luz del poste lo bañaba a medias, pero bastó para reconocerlo. Era él, el cartero. Ana apagó la lámpara, se agachó y gateó hasta la ventana. Miró otra vez. El hombre ya no estaba, solo un papel sobre la verja. Esperó varios minutos antes de abrir la puerta y recogerlo.
Era un recibo antiguo, amarillento y apenas legible. Pero abajo, con tinta roja, una frase añadida a mano. El sello verde te pertenece. Intentó entender el mensaje. Quizá era una amenaza o una advertencia. Pero algo cambió dentro de ella. La tristeza que la ataba desde hacía años empezó a mezclarse con una rabia profunda. Ya no iba a temerle a un espectro ni a un recuerdo. Iba a buscar la verdad. Se vistió. Metió en un bolso la llave, la foto y la carta original. Guardó también una navaja, por si acaso. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando salió de nuevo hacia el barranco. El viento soplaba más fuerte. La luna cubría la carretera en tonos plateados. Cada paso le pesaba, pero sentía que Rafael caminaba a su lado. Ya no era miedo lo que guiaba sus pies, sino la necesidad de ver. A medida que se acercaba al número 17, notó algo nuevo. Las luces de la casa estaban encendidas. La misma casa abandonada, iluminada desde adentro. Ana tragó saliva. «Si quieres que te escuche, aquí estoy», susurró. El perro gruñó, pero ella siguió. La puerta, la misma de antes, estaba entreabierta. Un hilo de humo salía del interior. No era fuego, era incienso. Sobre la mesa donde antes encontró el sobre, ahora había 4 velas encendidas, y entre ellas, algo nuevo. Una carta con su nombre, y una más, dirigida a Rafael Gómez. 2 cartas, 2 destinatarios, y el mismo sello verde que brillaba bajo la llama. Ana respiró profundo. Si esto empezó con una carta, tal vez también termine con una. Tomó ambas con manos temblorosas. Afuera, el trueno volvió a rugir, sellando la noche con su llamado. La visita del cartero viejo Ana se quedó inmóvil frente a las 2 cartas. El reloj del comedor marcaba las 3:40 de la madrugada. El silencio era tan espeso que podía sentir cómo cada tic-tac se le metía en la piel. Las velas ardían con una calma casi religiosa, proyectando sombras que se estiraban por las paredes, como si algo invisible respirara con ellas. Las cartas estaban alineadas una al lado de la otra, cada una sellada con la misma cera verde, el mismo símbolo, pero el trazo del nombre era diferente. En la suya, la caligrafía era reconocible, la de Rafael. En la otra, la letra era más tosca, más antigua, escrita temblando. Ana deslizó los dedos sobre el sobre con su nombre. El instinto le gritaba que no lo abriera todavía, tal vez porque recordaba lo que había leído en el sótano. No abras la última carta. Pero esta no era la última, creía. Esta había sido puesta ahí para ella, esa noche, por alguien vivo. El viento sopló de repente y una de las velas se apagó. En ese instante, la puerta del fondo se abrió lentamente con un chirrido. Ana giró, con el corazón golpeando las costillas. Allí, en la entrada, estaba él, el cartero. La misma gorra empapada, el abrigo oscuro, las manos marcadas por el tiempo. Su rostro, sin embargo, ahora se veía más claro. Era un hombre mayor, de barba canosa y ojos hundidos. Su presencia llenaba la habitación con un aire antiguo, como si hubiesen pasado años desde su última respiración. «Tenía que volver», dijo, con voz quebrada. «Usted no debía encontrar las cartas antes de tiempo». Ana retrocedió un paso. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?» El hombre cerró la puerta, despacio, ni una gota de agua cayendo de su ropa. Era como si la lluvia no lo tocara. «Yo fui el último que habló con su esposo». Hizo una pausa larga, clavando en ella una mirada donde se mezclaban el remordimiento y el miedo. «Rafael me confió un encargo. Me pidió que escondiera sus cartas hasta que alguien viniera a reclamarlas con la llave». Ana apretó la mandíbula. «La llave la encontré en mi casa». Entonces, ya comenzó. El cartero caminó hasta la mesa y extendió la mano sobre las velas. Él sabía que iban a silenciarlo. Lo amenazaron después del accidente. O lo que usted cree que fue un accidente.
Ana lo miró con furia. Yo vi su cuerpo. Lo enterramos. El hombre asintió, cansado. Enterraron un cuerpo, sí, pero no el suyo. El aire se congeló. Cada palabra parecía cortar algo dentro de ella. ¿Qué está diciendo? Él suspiró. Rafael descubrió algo en los túneles de la mina. No era oro, ni plata. Documentos. Pruebas de que el derrumbe fue provocado por el mismo consorcio que financiaba la excavación. Le ofrecieron dinero y una salida. Él fingió aceptar, pero me pidió que guardara copias de los informes en sobres bajo mi custodia. A cambio, yo debía enviarlas a usted si algo le pasaba. Ana negaba con la cabeza. No. Él nunca me habló de eso, porque quería protegerla. Su voz bajó un tono. Pero alguien lo descubrió antes de que pudiera huir. Le hicieron creer que usted también estaba en peligro. Y entonces decidió desaparecer. Ana se desplomó en una silla. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Si está vivo, ¿por qué no volvió? Porque se convirtió en alguien que ya no podía regresar. El hombre tomó la carta con el nombre de Rafael y se la tendió. Esta debía entregarla en otro momento, pero el tiempo se agotó. Ella no se movió. No entiendo nada. Léala cuando salga el sol. Yo solo vine a cumplir lo que me fue encomendado. El cartero se dio vuelta hacia la puerta. Ana notó algo extraño. Sus zapatos no dejaban huellas sobre el suelo húmedo. Espere, musitó. ¿Cómo sé que usted dice la verdad? Él se detuvo sin mirar atrás. Busque el nombre que falta en la lista de los muertos del derrumbe. Encontrará el de su esposo en un registro diferente. No en la morgue, sino en el sanatorio del lago. Y sin más palabras, abrió la puerta y salió. Ana corrió detrás de él, pero al cruzar el umbral, solo vio la neblina cerrándose sobre el camino. Ni rastro del hombre, ni sonido de pasos. Volvió adentro. Las dos cartas seguían ahí, pero algo había cambiado. El sobre con el nombre de Rafael estaba ligeramente abierto. Dentro, una hoja amarillenta sobresalía. Con manos temblorosas, la extrajo y la leyó. Si estás leyendo esto, Ana, es que lograste seguir las señales. No puedo volver aún. No hasta que entiendas lo que significan los sellos. Cada carta que recibas te acercará al lugar donde escondí los documentos. Pero ten cuidado con quien toque las cartas verdes, porque pertenecen a los muertos. Ana sostenía la hoja como si ardiera. Si algo me pasa antes de verte, sigue el río. Donde el agua se divide, allí está la verdad. Debajo, una firma inconfundible. Rafael Gómez. El viento lanzó una ráfaga fría que apagó todas las velas a la vez. La casa quedó en tinieblas. Ana sintió un impulso eléctrico en la nuca y giró rápido hacia la ventana. Allí, bajo el diluvio gris, vio a alguien de pie. Una silueta delgada, encapuchada. No se movía, solo la observaba desde lejos. Ana abrió la puerta un instante después, pero la figura ya no estaba. En su lugar, sobre el barro, un sello de cera verde derretido en el suelo, aún tibio. Se arrodilló y lo tocó, caliente. Esto no puede estar pasando. Volvió a entrar, con el pulso acelerado. Recogió la carta y la dobló con cuidado. El papel olía a humedad y a algo más. Un perfume que no percibía desde hacía años. El perfume que Rafael solía usar cuando trabajaba de noche. Apretó la hoja contra su pecho. Por primera vez, la idea de que él siguiera vivo no sonaba absurda. Sonaba peligrosa. Suspiró, secándose el rostro. Muy bien, Rafael, susurró. Si es un juego, lo voy a seguir. Pero no voy a perderlo. Preparó una mochila con linterna, mapas, algo de comida y la llave del barranco. El amanecer todavía estaba lejos, pero ella no podía esperar más. Las sombras parecían moverse dentro de la casa, como si todo el lugar respirara su decisión. Antes de salir, miró de nuevo la mesa. El sobre con su nombre seguía intacto. Dudó unos segundos, luego decidió dejarlo ahí.
Cuando regrese, lo leeré. Cerró la puerta tras de sí y caminó bajo la lluvia que comenzaba a cesar. El cielo empezaba a clarear con un tono lechoso, y el aire tenía ese olor de nuevo comienzo que siempre ocultaba un final. A lo lejos, el río serpenteaba entre los árboles. Si lo que decía la carta era cierto, el agua la guiaría. No vio que en la ventana de la casa, tras la cortina, alguien la observaba partir. Una sombra alta, inmóvil, sosteniendo un sobre verde en la mano. El segundo sobre el río amaneció envuelto en una neblina espesa, tan blanca que parecía hecha de ceniza. Ana caminaba por la orilla con paso lento, observando cómo las corrientes se dividían justo frente a ella. A la izquierda, el agua era transparente y tranquila. A la derecha se volvía oscura, casi negra. Recordó las palabras de la carta. Donde el agua se divide, allí está la verdad. El aire helado le cortaba la piel. Levantó el cuello del abrigo y avanzó un poco más. A unos metros vio una estructura semienterrada en el barro. Un viejo puente de madera, derrumbado sobre el cauce. En uno de los pilares, algo brillaba. Se agachó y descubrió un pequeño gancho metálico oxidado. Colgaba de él un sobre, cubierto de barro y atado con un cordel deshecho. Su corazón dio un vuelco. El segundo sobre. Lo limpió con las mangas, notando que la cera verde aún conservaba marca de dedos. Era como si hubiese sido dejado ahí recientemente, esperándola. El papel estaba hinchado por la humedad. Lo abrió con cuidado. Dentro, un mapa arrugado y una nota escrita a mano. Ana, si llegaste hasta aquí, sigue el sendero del agua oscura. Te conducirá al lugar donde comenzó todo. Pero no vayas sola. Si ves al cartero, no confíes en su silencio. No siempre es él. Bajo la firma de Rafael, una mancha irregular de tinta formaba un símbolo. El mismo sello, pero ahora fracturado. Ana guardó la carta en su chaqueta y miró hacia la corriente negra. Cada fibra de su cuerpo protestaba, pero algo más fuerte, una mezcla de rabia y esperanza, la empujó a seguir. Caminó durante horas, siguiendo el murmullo del agua. El terreno se volvía más rocoso y los árboles más secos. El cielo gris parecía detener el tiempo. En el horizonte, las montañas dibujaban una línea oscura que la guiaba como un faro. A mitad del sendero, encontró una casa pequeña, de piedra, cubierta de hiedra. Parecía abandonada desde hacía años. Las ventanas rotas y la puerta caída revelaban un interior en ruinas. Sin embargo, del interior salía un hilo de olor. Incienso fresco. El mismo que había sentido la noche anterior. Entró con recelo. El suelo crujió bajo sus botas. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, menos una estantería llena de frascos y papeles recientes. Sobre la mesa central, una radio vieja emitía un zumbido tenue, entrecortado por el sonido estático. Ana se acercó, giró el dial. Una voz débil emergió del ruido. «¡Ana! ¡No sigas! ¡Escucha! ¡El sello!» Reconoció la voz. «Rafael. ¿Rafael? Rafael, respóndeme». Pero la estática volvió a tragarse las palabras. De pronto, del rincón de la habitación llegó un ruido seco. Algo se había caído. Un cuaderno. Lo recogió. Era un diario cubierto de cuero. Lo abrió. Dentro, fotografías en blanco y negro de la mina, sellos oficiales y recortes de periódico. En la primera página, una frase. Los muertos no necesitan justicia, pero los vivos sí. Sintió un nudo en la garganta. Las siguientes páginas detallaban fechas del derrumbe, nombres de trabajadores y una lista de desaparecidos. Entre ellos, el suyo. Rafael Gómez. Paradero desconocido. Los dedos de Ana rozaron el último nombre de la lista, escrito a mano con tinta roja. Antonio Pizarro. El cartero. Cerró el diario de golpe. La radio volvió a encenderse sola, ahora con una melodía vieja, un bolero que su esposo solía tararear mientras cocinaba. El sonido llenó el cuarto como una presencia invisible. No,
murmuró Ana, retrocediendo. Esto no es posible. Entonces, detrás de ella, un golpe. La puerta principal se cerró con violencia. Corrió hacia ella, pero estaba trabada desde fuera. Giró y vio algo nuevo sobre la mesa. Un sobre verde. No había estado allí cuando entró. El instinto le decía que no lo tocara, pero al verlo más de cerca, notó que algo sobresalía del interior. Un pedazo de tela gris manchada de barro. La reconoció enseguida. Era un trozo del uniforme minero de Rafael. Lo sacó con cuidado. Dentro cayó otro papel, una carta escrita a máquina. El segundo sobre no debía abrirse, pero si lo hiciste, sabrás que el silencio tiene precio. El cartero no trabaja solo. Alguien más roba lo que tú encuentras. Sal de la casa antes de que sea tarde. Ana sintió el aire volverse pesado. Escuchó pasos sobre el techo. 1, 2, 3. Luego, silencio. Retrocedió hasta la pared, sosteniendo la linterna como un arma. El polvo cayó del techo. De pronto, una mano golpeó la ventana desde afuera. Ana gritó. Tomó el diario y corrió hacia la puerta trasera. La abrió a la fuerza. El aire helado la envolvió, pero estaba libre. Miró atrás. La casa seguía iluminada, aunque ninguna vela ardía dentro. Le pareció ver, entre las sombras, una figura sosteniendo el sobre que ella había dejado. Corrió por el sendero hasta alcanzar un claro, donde el río se dividía en dos pequeñas cascadas. El sol comenzaba a asomar entre las nubes, tiñendo el agua de un dorado sucio. Ahí, exhausta, se arrodilló. Sacó la carta mojada del bolsillo y el trozo de tela. En la esquina, el tejido llevaba bordadas dos iniciales diminutas. R.G. Rafael Gómez. ¿Dónde estás?, susurró. Si sigues vivo. ¿Por qué me haces esto? De entre las piedras escuchó un eco. Porque la verdad se paga con miedo. Ana giró bruscamente. Nadie. El viento se llevó la voz, pero el mensaje quedó hundido en su mente. Decidió seguir el curso oscuro del agua. A unos metros, entre las rocas, una abertura. Una cueva. Su entrada parecía respirar, exhalando un vapor ligero. Era el mismo tipo de túnel donde Rafael había trabajado. Sin pensarlo, encendió la linterna y entró. El pasillo estrecho se extendía hacia abajo, cubierto de humedad. En las paredes, marcas de herramientas, huellas de botas viejas y símbolos tallados con el sello de la llave alada. El aire olía a hierro y tierra. Avanzó varios metros hasta que el túnel se abrió en una cámara más grande. En el centro, una mesa de madera con una sola vela encendida. Sobre ella, otra carta. La tercera. Pero esta vez, el sello no era verde. Era negro. Y el sobre tenía un nombre diferente. Antonio Pizarro. Ana dio un paso atrás. El corazón le latía en los oídos. ¿Qué significa esto?, susurró. Entonces, detrás de ella, un sonido. Una respiración profunda y lenta. Se giró de golpe, alumbrando el túnel con la linterna. Por un instante, creyó ver un rostro conocido entre la oscuridad. Una barba gris, unos ojos hundidos. El cartero. Pero antes de que pudiera moverse, la luz parpadeó y se apagó. El eco de una risa vieja resonó en la caverna. Y luego, silencio. Ana, sola con 3 cartas y un sello negro, comprendió que la historia, que creía suya, apenas comenzaba a escribirse. El nombre que no debía leer. El aire en la cueva pesaba tanto que cada respiración sabía a óxido. Ana no sabía cuánto tiempo había pasado allí dentro. El silencio, roto, solo por el goteo del agua y el tambor de su propio corazón, le hacía perder la noción del tiempo. Tenía en las manos el sobre negro con el nombre Antonio Pizarro, el cartero. El sello, distinto al de los otros sobres, mostraba el mismo símbolo de la llave alada, pero con una grieta que lo atravesaba justo al centro. Dudó antes de abrirlo, recordando aquella advertencia. No abras la última carta. Pero esta no era la suya. Esta no llevaba su nombre. Tal vez dentro esté lo que Rafael quiso ocultar, pensó.
Se sentó sobre una roca, respiró hondo y rompió el sello. Dentro, una hoja amarillenta escrita a máquina, y en la esquina, una firma temblorosa. No era de Rafael, sino de otra persona. Leyó en voz baja: Antonio, si recibes esto, es porque el trato no se cumplió. Ellos saben lo de las copias y te están buscando. Nadie debe saber el nombre vinculado al documento. Si Ana lo lee, todo estará perdido. Que nunca sepa quién firmó la orden del derrumbe. Ana se congeló. Su nombre, en esa carta que no era para ella. Sus dedos se crisparon sobre el papel. Miró al final del texto y leyó la firma. R.G. Rafael Gómez. Su propio esposo había escrito esa advertencia dirigida al cartero. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué nombre?, murmuró. ¿Quién firmó la orden? Releyó cada línea buscando pistas, hasta que notó una mancha bajo la firma, una especie de sello borroso que parecía una inicial. Lo limpió con el pulgar. Al hacerlo, la tinta se corrió, revelando las letras Juameme. Ese nombre la golpeó como un rayo. Julián Morales, su propio hermano. Su cuerpo se tensó. Recordó los años en que Rafael trabajaba con Julián en la mina, como ambos compartían turnos y proyectos, como su hermano siempre insistía en manejar los contratos y el dinero. El derrumbe había ocurrido justo después de una discusión entre ellos. Ana dejó caer la carta. No, no puede ser. Julián no. El eco de sus palabras rebotó en la cueva como una burla. Encendió la linterna y apuntó hacia el suelo. Vio más sobres dispersos entre el polvo, la mayoría sellados con la misma cera negra. Los recogió uno a uno. Algunos estaban vacíos, otros contenían papeles quemados. Pero en la última caja, una carpeta metálica llamó su atención. En la tapa, grabada con cincel, las iniciales JM. La abrió temblando. Dentro, documentos oficiales, planos de la mina y múltiples firmas del mismo nombre, todos certificados por la empresa Minerales del Norte. En cada uno, un sello idéntico al de las cartas verdes. Ana comprendió. El sello no representaba a Rafael. Era el emblema del proyecto minero. Su esposo había sido solo uno de los tantos que descubrieron cómo manipulaban las estructuras para provocar los derrumbes y cobrar seguros falsos. Julián lo sabía. Julián lo había firmado. De repente, un ruido lejano la hizo girar. Voces. No más de dos, susurrando en la entrada de la cueva. Se apagó la linterna y contuvo la respiración. ¿Crees que vino?, dijo una voz grave. Sí. Su perro la siguió hasta el río. No tardará en salir. Ana reconoció el segundo tono. Aquel susurro arrastrado, casi ronco. El cartero. El pánico la invadió. Guardó los documentos dentro de la mochila y buscó otra salida. Al fondo de la cámara, un túnel más estrecho descendía. Se arrastró por él. Las piedras le rasparon las manos, pero siguió. Escuchaba los pasos detrás, cada vez más cerca. «¡Ana!», gritó el cartero. «No te lleves esas cartas. No entiendes lo que haces». Su voz no sonaba hostil, sino cargada de desesperación. Ella no respondió. Emergió finalmente en una abertura que daba al exterior, detrás de un muro de zarzas. La luz del mediodía la cegó por un instante. Corrió hacia el bosque. Bruno, su perro, apareció entre los arbustos y corrió hacia ella. Le enseñó el camino, ladrando sin parar. Ana lo siguió sin mirar atrás hasta llegar a una carretera abandonada. Allí vio una camioneta oxidada, con un cartel de Correos del Estado. En el asiento del conductor descansaba otro sobre verde, cerrado. Se acercó con cautela, apuntando con la navaja. El vehículo estaba vacío, pero en el tablero había algo más. Una libreta abierta con hojas llenas de nombres tachados. El último nombre, escrito hace apenas horas: Ana Morales de Gómez. Su respiración se volvió irregular. Al mismo tiempo, un sonido metálico la sobresaltó. La puerta trasera de la camioneta se abrió sola. Dentro,
La sombra del cartero. No deberías haber leído esa carta, dijo con voz gastada. Él te quiso apartar por una razón. Ana levantó el cuchillo temblando. ¿Por qué? ¿Qué me ocultó? El hombre dio un paso adelante. Tenía en las manos una carta sin sello. Porque la culpa no era toda de Julián. Rafael firmó los informes también. Participaron juntos, hasta que se arrepintió. Eso es mentira. No. Revisa el reverso del documento que guardas. Verás su firma. Él trató de detener el derrumbe, pero cuando supo que era tarde, fingió su propia muerte. Ana retrocedió, negando con la cabeza. No. El cartero dejó caer la carta. Él quiso entregarte las pruebas para limpiar su nombre, pero la empresa lo usó. Yo fui el intermediario, su castigo y su guardián. Le acercó un nuevo sobre, esta vez blanco. Este es el último. Si lo lees, ya nada podrá detenerte. Ana lo tomó. El cartero dio media vuelta y comenzó a alejarse. ¿A dónde va?, gritó ella. ¿A dónde van los que cargan con demasiadas cartas, señora?, respondió sin volverse. A morir en silencio. Sus pasos se perdieron en la carretera. Ana abrió la carta con los dedos entumecidos. Dentro había una foto. Rafael, con Julián y el mismo cartero, sonriendo frente a la mina. Detrás, un mensaje escrito a mano. Si lees esto, sabrás que todos mentimos, pero solo uno de nosotros quiso salvarte. No me busques. Me verás cuando el sello se rompa. La hoja estaba quemada en los bordes. Ana se sentó al borde del camino, con la cabeza entre las manos. El viento soplaba desde el río, trayendo consigo el sonido de campanas lejanas. Alzó la mirada. A lo lejos, entre la niebla, una figura caminaba por el sendero del agua negra, llevando en la mano algo que brillaba. Era Rafael, o lo que quedaba de él. La casa junto al barranco. El sol se escondía detrás de las montañas cuando Ana volvió a ver la silueta. No podía saber si era Rafael o una sombra disfrazada de recuerdo. Caminaba despacio, con la cabeza gacha, sosteniendo una lámpara de aceite que titilaba bajo el viento del atardecer. El reflejo del fuego iluminaba un rostro que parecía el suyo, pero más pálido, más etéreo. Ana quiso gritar, correr hacia él, pero algo en aquella calma la detuvo. El cuerpo del hombre no proyectaba sombra. La niebla lo tragaba y lo devolvía, como si existiera entre dos tiempos. Si me muevo, desaparecerá, pensó. Pero la figura levantó la cabeza y la miró. No había duda. Era Rafael, o alguien que llevaba su rostro. «¡Rafael!», gritó ella, corriendo cuesta abajo. El eco repitió su voz 3 veces antes de morir en el valle. Cuando alcanzó el borde del barranco, él ya no estaba. Solo quedaban las marcas de sus pasos en el barro, subiendo hacia una vieja casa medio oculta entre arbustos. Una casa que Ana conocía sin haberla visto antes. Era la que aparecía en sus sueños desde hacía meses, la misma del retrato que encontró en la cueva. El aire, cargado de humedad y ceniza, olía a carbón y madera vieja. El viento hacía chocar las ramas de los árboles como huesos. Ana se acercó con precaución. La casa estaba intacta, a pesar de los años. El techo de teja rojiza, las ventanas con cortinas limpias. Alguien la habitaba. En la puerta, un letrero grabado con letras torcidas. Propiedad de R. Gómez. Sintió ganas de llorar. ¿Cómo puede ser esto real? Tocó la puerta 2 veces. Silencio. Una tercera vez. Más fuerte. Entonces la puerta se abrió sola, como si hubiera estado esperándola. El interior olía a aceite y tierra mojada. Las paredes estaban forradas con fotos en blanco y negro. Trabajadores en la mina, retratos familiares, paisajes. En una de ellas, su propio rostro, mucho más joven. En otra, Rafael cargando un niño que ella no conocía. Ana avanzó por el pasillo con los pies pesados. El suelo crujía bajo su peso. De una habitación le llegaba una melodía suave, de piano, vieja,
y triste. Empujó la puerta con suavidad y quedó paralizada. Rafael estaba allí, sentado frente a una mesa, vestido con una camisa blanca y suspenders. Escribía en una máquina antigua. La lámpara iluminaba su perfil. «No puede ser», susurró. Él levantó la vista despacio, con los ojos tristes. «Tardaste más de lo que pensé». Ana dio un paso atrás. «¿Eres tú?» Al menos la parte de mí que quedó viva. Su voz era calma, demasiado humana para ser un espectro. Ana empezó a llorar. «¿Por qué?» «Porque me hiciste creer que estabas muerto». Rafael dejó de escribir. Se levantó sin dejar de mirarla. «Porque si sabías la verdad, te habrían matado». «Tu hermano firmó esa maldita orden», gritó ella. «Y yo la ejecuté». La frase cortó el aire como un cuchillo. Yo autoricé el turno equivocado, el que hizo colapsar el túnel. No fue solo culpa de Julián. Intentó detenerme, pero ya era tarde. La empresa necesitaba el accidente. Y yo obedecí. Ana lo miró horrorizada. Nunca imaginó oír esas palabras. Entonces, ¿por qué esconderte? Él la observó con ojos cansados. Me amenazaron. A ti. A mi madre. Tenía que desaparecer. Antonio, el cartero, me ayudó. Me dio una identidad nueva. Pero no soporté el peso. Te escribí cartas. Las sellé con el símbolo que ellos usaban, esperando que algún día las encontraras y limpiaras nuestro nombre. Ana dio un paso al frente, temblando. ¿Nuestro? ¿Tú crees que sigo siendo parte de esto? Rafael bajó la mirada. Cuando toques el último sello, entenderás. No todo fue mío. Ella no escuchó más. Se volvió hacia la puerta, pero algo en su interior la detuvo. La lámpara sobre la mesa comenzó a parpadear. El aire se volvió denso, irrespirable. Las fotos de la pared temblaron, una tras otra, cayendo al suelo. Rafael se acercó lentamente. No debimos abrir esas cartas, Ana. Eran más que mensajes. Son vínculos. ¿Vínculos con qué? Él la tomó del brazo. Su piel no estaba fría, sino tibia, real. Con los muertos. Cada sello guarda un nombre, y cuando lo rompes, libera su memoria y su condena. Señaló la chimenea. Dentro ardían papeles, y entre ellos, la sombra de múltiples sobres verdes. He intentado destruirlos todos, pero siguen regresando. Ana lo empujó. Tu condena no es la mía. Yo solo quiero la verdad. Rafael gritó, desesperado. Entonces léela donde comenzó todo. El suelo vibró. Un estruendo surgió desde el subsuelo, como si la tierra agradeciera el mandato. Las llamas se avivaron en la chimenea. Rafael retrocedió, cubriéndose el rostro. De entre las brasas, algo emergió. Una caja metálica ennegrecida. Ana la tomó con un trapo. Estaba caliente, pero podía sostenerla. En la tapa, un sello grabado con las iniciales AM, su propio nombre. Rafael susurró. Esa caja tenía que ser enterrada contigo el día que morí. Ana la abrió. Dentro, una sola carta. El sobre, blanco, con un borde dorado, y su nombre escrito en caligrafía minuciosa. No olía a humedad, ni a polvo, sino a cera recién fundida. Ana, si lees esto, es porque también has muerto un poco. No hay regreso después del sexto sello. Cada uno marca un paso entre la culpa y la verdad. Abre este sobre solo si decides no huir más. Ana levantó la vista. Rafael lloraba. No quiero perderte otra vez, dijo él. Nunca me tuviste, respondió ella. Y sin dudar, rompió el sobre. Un aire frío llenó toda la casa, apagando las llamas. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Afuera, la niebla se arremolinó, como si el mundo inhalara su decisión. La voz de Rafael se escuchó como un eco lejano. El séptimo sello está en ti. Cuando el humo se disipó, Ana estaba sola frente a la mesa, con la carta abierta entre los dedos. Las palabras, borrosas por las lágrimas, decían: el barranco guarda un cuerpo, no el mío. Búscalo. Cuando lo encuentres, conocerás tu propio nombre.
El silencio que siguió fue tan profundo que el corazón de Ana se confundió con el rumor del barranco. Afuera, Bruno ladraba sin descanso. Ella guardó la carta en su pecho y salió al viento gélido. La casa, detrás de ella, empezó a derrumbarse en un crujido lento, hasta convertirse en polvo. El camino hacia el barranco se abrió entre la niebla como una cicatriz, y Ana, sin mirar atrás, avanzó hacia ella. La mujer del retrato. La niebla se espesaba mientras Ana descendía por el viejo sendero del barranco. El aire olía a tierra mojada y a memoria. Detrás de ella, la casa había desaparecido. Ni rastros de humo ni ceniza, como si jamás hubiese existido. El único testigo del derrumbe era Bruno, que caminaba a su lado con el hocico inquieto. El sol apenas asomaba entre las nubes, una luz gris que se filtraba hasta los huesos. Ana sostenía la carta que acababa de leer, aquella que hablaba del cuerpo escondido en el barranco y de conocer su propio nombre. Las palabras le golpeaban la cabeza una y otra vez. ¿Mi propio nombre? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué hay allí que no sea Rafael? Las piedras del camino se volvían resbaladizas. El sonido del río, abajo, crecía como un rugido. En la distancia, se distinguía una curva del terreno, donde la maleza se abría para dejar ver un muro de roca. Ana bajó de rodillas para examinarlo. Entre las raíces, una cruz de hierro oxidado sobresalía del suelo. Se arrodilló. La tierra estaba removida, blanda, como si alguien la hubiera tocado recientemente. Con las manos, comenzó a apartar el barro. El olor a moho y humedad le llenó los pulmones. Bruno ladró atrás, nervioso. Ana siguió escarbando hasta encontrar el borde de una caja metálica. Tiró con fuerza hasta liberarla. Estaba sellada con clavos y una capa gruesa de cera. En el centro, una inscripción apenas legible. María del Río, 1991. Ana se quedó inmóvil. Ese nombre le resultaba familiar. ¿Lo había visto antes? Sí, en una de las fotos de la casa, detrás de Rafael. La mujer del retrato. Abrió la caja con un golpe de piedra. Dentro, un diario empapado, algunos trozos de tela y una cadena dorada con una medalla en forma de ala, la misma que Rafael solía llevar. Entre las páginas húmedas, una nota resistía al tiempo. Si alguien encuentra esto, dile a Ana que yo también era su esposa. Las letras temblorosas parecían escritas con prisa. Ana sintió que el aire le faltaba. No, no, susurró. Pasó la página y halló una fotografía de Rafael abrazando a esa mujer, la misma del retrato. Detrás, con tinta azul, una dedicatoria. A mi verdadera promesa, M. El mundo se contrajo. Ana arrojó la foto al suelo, respirando con violencia. ¿Qué hiciste, Rafael? Un trueno resonó sobre el valle. El viento comenzó a soplar tan fuerte que las hojas parecían cuchillas. La cruz se inclinó y cayó. De pronto, bajo la tierra recién removida, algo brilló. Ana apartó el barro con las manos temblorosas y descubrió un cristal roto. Dentro, un sobre blanco manchado de sangre seca. Con cuidado, lo extrajo. El sello no era verde ni negro, era rojo. Lo abrió. Yo no soy la primera Ana. Las palabras eran simples, pero el vacío que dejaron fue insondable. Leyó la siguiente línea. Rafael ha repetido esta historia muchas veces. Cada vez que la mujer abre el sexto sello, él vuelve a buscarla. Todas mueren igual, en el barranco. El viento le arrancó el sobre de las manos, esparciendo sus fragmentos por el aire. Ana cayó de rodillas, mirando el vacío del precipicio. Sentía que el suelo vibraba debajo de sus pies, como si toda la montaña respirara. Bruno ladró desesperado, tirando de su abrigo. «Tranquilo, chico», dijo, pero su voz sonó ajena. Tomó la cadena con el ala dorada y se la colgó al cuello. El metal estaba tibio, vivo. Y entonces escuchó detrás de ella una voz suave, femenina, a su espalda. «Pensé que tardarías más». Ana giró lentamente.
Una mujer joven, con el rostro cubierto de polvo y los ojos iguales a los suyos, la observaba desde la pendiente. Vestía ropa antigua, un vestido azul gastado. Era la mujer del retrato. «¿Quién eres?», preguntó Ana, retrocediendo. «Soy la que enterraste sin saberlo», respondió la otra con una sonrisa triste. «O quizá la que fuiste, antes de olvidar». Ana negó con la cabeza. «Estás muerta. Vi tu nombre en la caja». «No, Ana, estamos muertas». Él nos repite. Las palabras rebotaron dentro de ella como un eco ajeno. La mujer se acercó despacio. Rafael no recordaba el amor, solo la culpa. Por eso nos llama con el mismo nombre. Nos busca, nos deja cartas, nos prepara el mismo fin. Eres la última de nosotras. Ana sintió un vértigo inmenso. Eso no tiene sentido. Yo tengo recuerdos, infancia, todo. Los recuerdos se pueden escribir, igual que las cartas. La mujer extendió la mano, y Ana notó la cadena idéntica en su cuello. 2 alas doradas, 2 historias espejadas. ¿Qué quieres de mí? ¿Romper el ciclo? ¿Encontrar al verdadero Rafael? ¿O destruir lo que quede de él? El viento sopló más fuerte. Desde el fondo del barranco, una figura comenzó a subir, sosteniendo una lámpara encendida. Su luz verde iluminaba las paredes húmedas. Era él, el Rafael del retrato. Ana y la mujer se miraron. «Si me ayudas», dijo la otra, «podremos acabarlo». Rafael alzó la voz desde abajo. «Ana, vuelve. No escuches lo que ves. No eres ella». El eco distorsionó su tono, haciéndolo sonar como una súplica y una amenaza. Ana miró a ambos lados, indecisa. «¿Quién de ustedes miente?». La mujer del retrato suspiró. Él siempre dice la verdad que le conviene. Cuando Rafael alcanzó la cima, la luz de su lámpara se reflejó en ambas. Por un momento, pareció confundido. «¿María?», dijo él. «¿O Ana?». Ambas permanecieron inmóviles. Rafael dejó caer la lámpara al suelo. «No importa. El ciclo debe cumplirse». Sacó de su bolsillo un último sobre, negro como la noche. «El sello final», susurró. Ana retrocedió un paso. «¿Qué pasa si lo rompo?». «Entonces todas desaparecerán, incluyéndote». La mujer del retrato dio un grito y se abalanzó sobre él. Rafael intentó resistirse, pero ella le arrebató el sobre y lo arrojó al fuego improvisado de la lámpara caída. El papel estalló en una llama verde brillante. El valle tembló. Las rocas se desprendieron. El suelo comenzó a hundirse. Rafael cayó de rodillas, gritando un nombre que el viento se llevó. Ana sintió un calor inmenso dentro del pecho, como si algo ardiera desde su corazón hacia afuera. Las cartas guardadas en su mochila comenzaron a arder solas. María, la mujer del retrato, la miró fijamente mientras el fuego la consumía. «Cuando despiertes, no serás Ana». Una ráfaga de luz la envolvió. El barranco rugió, tragándose el eco de 2 voces, 2 nombres y una misma historia. Solo Bruno escapó, corriendo hacia el bosque mientras la montaña se cerraba sobre sí. Esa noche, las cartas ardieron hasta convertirse en polvo. Pero al amanecer, el cartero viejo, Antonio Pizarro, encontró un nuevo sobre frente a su puerta, sellado con cera dorada, y en el frente una sola palabra: Ana. La confesión en voz ajena. La mañana amaneció silenciosa sobre el valle. El aire era tan quieto que hasta los pájaros temían cantar. Antonio Pizarro, el viejo cartero, se despertó sobresaltado por los golpes del viento en su ventana. El sobre dorado seguía allí, donde lo había encontrado al amanecer. Tembloroso, lo observó sin tocarlo todavía. Tenía la superficie reluciente y, a diferencia de los otros, ningún símbolo de la llave alada, solo un sello circular con las iniciales AM. El hombre encendió una lámpara de aceite, colocó el sobre la mesa y se sirvió un trago del aguardiente que guardaba para el dolor de huesos. «Si ha vuelto», murmuró. Entonces, el ciclo no terminó. Con dedos temblorosos, rompió el sello. Dentro había una hoja escrita con una caligrafía elegante,
casi femenina. El mensaje, breve y claro. Antonio, fuiste el custodio. Ahora serás el testigo. Lo que Rafael no dijo, lo diré yo. Escúchame, porque cuando esta confesión termine, ya no habrá memoria que nos separe. Apenas terminó de leer, el aire de la habitación cambió. El fuego de la lámpara se inclinó hacia la pared, como si el viento viniera de dentro. Antonio se llevó la mano al pecho. Reconoció esa voz. Era la voz de Ana. No puede ser, susurró, pero las palabras siguieron. Esta vez no estaban en la hoja, sino flotando en el aire. No busques el cuerpo, Antonio. Lo que cayó en el barranco no murió, solo cambió de nombre. Cuando el séptimo sello se rompió, mis recuerdos se abrieron como la tierra después de la lluvia. Supe quién era antes, supe quién había sido él, y entendí por qué me eligió. El cartero cerró los ojos. Las palabras vibraban dentro de su cabeza. Una voz que no necesitaba espacio para escucharse. Rafael no era un hombre, era un eco. El primero de todos los que firmaron el pacto con la empresa. La mina no explotaba solo minerales, sino memorias. Cada derrumbe sellaba un alma dentro de la tierra, y ellos usaban las cartas para mantenernos aquí, repitiendo la historia, año tras año. Antonio apretó el puño. Por eso las cartas regresaban, incluso quemadas. Tú lo sabías, pero creíste poder controlarlo, decía la voz. Pero la culpa nos une a todos, a ti, a Julián, a Rafael, a mí. Cada carta que entregaste era una vida atada a otra. Pero yo rompí el último vínculo. No quedan más cuerpos por repetir. El fuego de la lámpara creció sin explicación, ardiendo alto, dorado. Antonio gritó, tratando de apagarla, pero su llama no quemaba. De su interior comenzaron a formarse sombras, rostros, los mineros desaparecidos, los hombres del derrumbe, mujeres que lloraban sus nombres. Todos brotaban del fuego como humo consciente, y entre ellos el rostro joven de Rafael. ¡No! ¡Basta!, gritó el cartero. Yo solo seguía órdenes. Solo llevaba sus cartas. El fuego se contrajo violentamente, y la voz volvió, más clara, más cercana. Por eso te elegí, Antonio, para que oyeras lo que guardaste todos estos años. Entonces algo imposible ocurrió. La hoja del sobre comenzó a moverse sola. Se levantó del mantel y se posó frente a él. En su superficie, las letras empezaron a cambiar, escribiéndose nuevas líneas ante sus ojos. Esta es la confesión que Rafael nunca pudo terminar. Fue él quien dio la orden del derrumbe, pero no por dinero. Lo hizo para cerrar los túneles donde la empresa había desenterrado lo prohibido. Allí, bajo la mina, existía un archivo, un corazón de metal donde se guardaban los nombres verdaderos de todos nosotros, los que fuimos reescritos con cada ciclo. Antonio retrocedió, aterrado. ¿Un corazón de metal? Sí, y dentro de él tu nombre también, porque tú, Antonio Pizarro, nunca fuiste cartero. Tú firmaste las primeras cartas, tú creaste los sellos. El hombre cayó de rodillas, con el rostro pálido. Su mente se llenó de recuerdos fragmentados. La mina, el primer accidente, los gritos, el momento en que entregó el primer sobre a una mujer vestida de azul. María del Río, recordó. No, no puede ser. Sí puede. El barranco solo guarda lo que tú enterraste. El fuego tomó forma humana. Ana emergió de las llamas, no como cuerpo, sino como figura luminosa. Su rostro translúcido miraba con serenidad. ¿Eres un fantasma?, preguntó Antonio. Soy lo que dejaste en el olvido. Su voz sonaba como dos voces en una, la de Ana y la de María superpuestas. Tú sellaste nuestras muertes con cera verde, año tras año, pero el oro no se derrite con fuego, solo con verdad. ¿Y qué quieres de mí? Que digas lo que recuerdas, en voz alta. La historia debe ser oída por alguien vivo. Antonio tembló. Si lo hago, desapareceré.
Ana sonrió apenas. Entonces, por fin estarás libre. El anciano cerró los ojos y comenzó a hablar. Su voz, al principio baja, se volvió firme con cada frase. Confesó los nombres, las fechas, los pagos, las órdenes. Confesó que la mina había sido un experimento para atrapar conciencias, que cada trabajador fue obligado a escribir su última carta antes de bajar a los túneles, sellando su destino. Confesó que él formaba parte del comité que inventó las cartas verdes para mantener la calma entre las familias. A medida que hablaba, sus palabras se elevaban como humo, grabándose en el aire con un brillo plateado. Cuando terminó, cayó agotado sobre la silla. El fuego de la lámpara se extinguió. El silencio volvió, profundo. Ana lo miró por última vez. Ya está hecho. ¿Y ahora qué será de ti?, dijo él con voz quebrada. Ya no soy Ana, ni María, solo el eco que quedaba. Su silueta comenzó a desvanecerse, convertida en una lluvia de luz que se disolvía en el aire. Pero tú, Antonio, aún respiras. Corre antes de que recuerdes demasiado. El hombre intentó levantarse, pero sus rodillas no respondieron. Sintió su cuerpo más ligero, casi transparente. Miró sus manos y vio que la piel se borraba, volviéndose polvo dorado. La lámpara encendida una vez más se inclinó hacia la puerta y proyectó el último reflejo de su cara antes de desaparecer. En la mesa solo quedó la carta dorada, ahora vacía, y escrito al final de la página, con nueva tinta, una sola frase. La palabra dicha libera el sello final. El viento entró por la ventana, llevándose el papel hacia el aire gris del amanecer. A lo lejos, el río seguía su curso, limpio por primera vez en años. De sus aguas emergía una silueta difusa, femenina, caminando hacia la luz del este, sin nombre, sin historia, sin peso. Era el fin del eco, o su comienzo, el sello y la mentira. La tormenta volvió a caer sobre el valle con una furia antigua. Los relámpagos iluminaban los restos de los caminos, el barranco y las ruinas de la casa donde Ana había desaparecido la noche anterior. Pero esta vez algo había cambiado. El río, antes oscuro, se tornaba claro. No quedaban ni cartas ni sellos en su corriente, solo fragmentos de cera que se disolvían lentamente. A kilómetros de allí, en el pueblo, las campanas repicaron sin motivo. Nadie las tocaba, pero el sonido llenaba las calles vacías, con un eco metálico, como si alertara del fin de algo invisible. Dentro de la vieja oficina postal, la que llevaba años cerrada, una luz destelló sobre el mostrador polvoriento. Entre los sobres olvidados, apareció uno más. Estaba sellado con cera negra y tenía una inscripción en letras torcidas. Para quien no crea. El viento lo empujó hacia el suelo. El sello se abrió solo. De la carta emergió una ráfaga de aire helado, seguida de un pulso, casi eléctrico. Las paredes del lugar comenzaron a vibrar. Y entonces, desde la calle, alguien entró tambaleándose. Julián Morales. Su rostro estaba demacrado, la ropa rasgada, y en sus ojos una mezcla de culpa y demencia. Había vagado 2 días buscando a su cuñada, temiendo lo peor. Al ver el sobre abierto sobre el suelo, se arrodilló y lo tomó. Dentro solo halló una línea escrita a mano. El que firmó para salvarse, firmó para morir. Julián retrocedió, respirando agitado. Reconoció la letra de Rafael. No, murmuró. No puede ser. Los papeles que había ocultado tantos años seguían pesando en su memoria. Las órdenes que autorizaron las explosiones, los nombres falsos, la conspiración para culpar a los trabajadores muertos. Él había sellado los documentos junto a su cuñado, pero nunca imaginó que aquellos sellos pudieran cobrar vida propia. Cayó de rodillas, mirando el suelo cubierto de polvo. Sus dedos se mancharon de cera negra. En ese instante, la puerta trasera de la oficina crujió. Una corriente fría invadió el lugar.
Julián levantó la mirada. En el umbral, una sombra se formaba, alta, inmóvil. Era Rafael. Su hermano caminaba hacia él, con la ropa húmeda, la piel cubierta de barro, los ojos encendidos de un brillo enfermo. «Tú también firmaste», dijo Rafael, con voz grave. «Todos lo hicimos. Pero tú no quisiste recordar». Julián retrocedió, tropezando con una mesa. «Estás muerto. Te vi morir». Rafael sonrió. «¿Y qué es morir cuando tu nombre aún está escrito en el sello?» De su mano cayó una pequeña caja cuadrada. Al abrirla, Julián vio que contenía trozos de cera derretida, cada uno con una inicial distinta. En el centro, una intacta, JM. «Esto es lo que te quedó de Alma», dijo Rafael. «Las cartas sostenían la mentira, y ahora exigen verdad». Julián lo miró, temblando. «Ana, ella te perdonó». «Ana no existe ya», respondió Rafael. «Ella fue todas y ninguna». Pero su voz habló por nosotros. El viento entró con fuerza. Los sobres apilados en el estante comenzaron a volar, girando en el aire como aves. De cada uno salía un murmullo, una voz distinta. Eran los nombres de los muertos, pronunciando fragmentos de confesión. Julián se llevó las manos a los oídos. «Basta, déjame en paz». Rafael dio un paso más cerca. «No te quiero muerto, hermano. Solo quiero que hables». Entonces, uno de los sobres cayó frente a Julián. Era dorado, con una mancha oscura justo donde debía ir el sello. Lo abrió con torpeza. El mensaje estaba dirigido a él. «Julián Morales, el sello que rompiste con mentiras puede rehacerse solo con tu voz. Di la verdad ante los vivos, o quedarás atrapado con nosotros en el ciclo del eco». Rafael extendió la mano. «Dila, Julián. Hazlo antes de que la niebla vuelva a cerrarse». El hombre aspiró aire, tratando de contener el temblor. «La orden del derrumbe no fue error», dijo entre lágrimas. «La aprobamos para tapar un hallazgo. Encontraron documentos, nombres falsos, vidas reescritas. Las minas guardaban memoria, y la empresa quería borrar toda evidencia». Su voz se quebró. Rafael intentó detenerlo, pero ya habíamos firmado. Lo demás fue castigo. Al pronunciar las últimas palabras, la cera negra de sus manos comenzó a derretirse. Sus venas brillaban con una luz azul. Rafael dio un paso atrás. «Ya está hecho». La luz del amanecer atravesó las ventanas rotas. Los sobres que flotaban en el aire se deshicieron en polvo luminoso. Las voces callaron una a una, como respiraciones que por fin exhalaban descanso. Julián cayó al suelo, exhausto. ¿Y ahora? Rafael lo miró con una paz que nunca había tenido. Ahora los sellos se rompen, y con ellos, las mentiras. El cuerpo de Julián comenzó a desvanecerse, envuelto en humo dorado. Sonrió débilmente, antes de desaparecer por completo. Rafael quedó solo. Caminó hasta el mostrador, y vio, entre el polvo, un último sobre aún cerrado. Este no tenía cera, ni nombre, ni color. Solo una gota de sangre seca manchando el borde. Lo levantó. En su interior no había papel, sino un reflejo. Su propio rostro mirándose desde dentro, multiplicado. La voz de Ana, suave y distante, resonó a su alrededor. El sello y la mentira eran uno solo, Rafael. Al romperlo, rompes tu historia. Pero también la mía. ¿Estás preparado para desaparecer totalmente? Él cerró los ojos. Sí, ya no quiero eco, solo silencio. La carta se disolvió entre sus manos, transformándose en polvo dorado. Una ráfaga de aire recorrió el edificio y apagó la última lámpara. Afuera, el cielo empezó a abrirse. La niebla ascendía como cortina, levantándose en un teatro. El barranco, en la distancia, brillaba con una luz tenue, como si debajo del agua latiera un corazón. Y por primera vez en muchos años, el valle no guardó secretos. Solo el murmullo del viento repitiendo un nombre que ya no pertenecía a nadie. Más tarde, un niño del pueblo encontró sobre las piedras del río
una pequeña pieza de metal, con forma de llave alada. La llevó a su madre pensando que era un juguete. Cuando ella la tocó, sintió un leve pulso, como si el objeto respirara. Dentro, grabadas en miniatura, había 3 iniciales: AM, RG, Otopom. Al anochecer, la llave desapareció del bolsillo del niño, y en su lugar, un nuevo sobre blanco lo esperaba sobre la mesa, sin sello, sin nombre, sin mentira. El ciclo estaba por cerrarse, o quizá por empezar de nuevo. La carta final. El amanecer cubría el valle con una luz líquida, como si el sol emergiera desde dentro de la tierra. El río, por primera vez en años, corría limpio. Ya no llevaba fragmentos de cera ni tinta. En la plaza del pueblo, el aire olía a papel recién mojado y a fuego apagado. Era como si todo hubiese sido escrito de nuevo esa noche. Un niño, el mismo que encontró la llave alada, observaba el sobre blanco sobre su mesa. Nadie lo había dejado, pero ahí estaba. No tenía firma, ni remitente, ni sello. Solo un nombre escrito con caligrafía sencilla, para quien recuerde. El niño lo abrió sin miedo. Dentro, una hoja. Las primeras palabras parecían dirigidas a alguien perdido, o tal vez a todos. Si estás leyendo esto, significa que el ciclo terminó, o al menos que comenzó otro distinto. No hay sellos ni cartas que puedan encarcelar la culpa para siempre. Solo quedan nombres, y los nombres se borran cuando se pronuncian con verdad. El pequeño no entendía del todo. Dejó la hoja sobre la mesa y salió a jugar. Pero el viento, travieso, se la llevó. Viajó entre calles vacías, subiendo hasta los cerros donde el barranco dormía. Y allí, donde la tierra aún conservaba cicatrices, la hoja se detuvo entre las flores salvajes. Bajo el barranco, el cuerpo de Rafael descansaba al fin. No había tumba ni cruz, solo la piedra con su sombra. A su lado, una figura femenina caminaba despacio, sin prisa. Era Ana, o algo que quedaba de ella. Su presencia ya no era carne ni humo. Era memoria. Llevaba una carta en la mano. La misma que él había escrito tantos años atrás, cuando aún creía que el amor podía salvarlo. Aquel sobre, ahora sin sello, brillaba con la luz del amanecer. Ana se arrodilló junto al agua. «Nunca supe si eras culpable o víctima», susurró. «Pero la mentira ya no nos ata». Abrió la carta y leyó las últimas líneas, aquellas que nunca había leído por miedo. «Ana, si llegas a estas palabras, habré desaparecido por fin. No te pido perdón, solo que no repitas mi error. Las cartas son nuestra cadena, pero también nuestra salvación. Quémalas todas, incluso esta. Así, el eco se romperá para siempre». Ana sonrió con tristeza. «Ya no quedan cartas, Rafael, solo la mía». El viento le acarició el rostro. El río respondió con un murmullo leve. Parecía que el mundo exhalaba con ella. De pronto, detrás del murmullo, escuchó pasos. Se giró. María del Río, la mujer del retrato, avanzaba entre la luz, llevando en brazos una pequeña niña. Su cabello estaba limpio, sin polvo ni hollín. En sus ojos ya no había sombra. «La encontré», dijo con voz clara. Era la que faltaba. La última. Ana extendió la mano, tocando a la niña. Su piel era cálida, humana. «¿Quién eres tú?». La pequeña levantó la mirada. «Soy tu recuerdo más antiguo», respondió con naturalidad. «El que no quisiste guardar». Ana cerró los ojos. Comprendió entonces que cada carta no era solo una advertencia o una culpa, sino un pedazo de alma. Al romper los sellos, había liberado a todos los fragmentos atrapados, incluso los suyos. María sonrió. El eco se disolvió en el fuego, pero su sonido quedó en la tierra. Alguien siempre lo escucha. Ana tomó la carta y la dobló. Entonces que este sea el último sonido. Se acercó al agua y la dejó flotar. La corriente la arrastró lentamente, reflejando los rostros de las 3, la mujer, la niña y ella misma, hasta perderse en la distancia.
En ese momento, el cielo cambió de color. Una tonalidad dorada cubrió el valle. Las rocas comenzaron a brillar tenuemente, como si debajo del suelo la vieja mina despertara una última vez. El viento trajo la voz de Antonio, apenas un susurro. La palabra dicha libera el sello final. Ana comprendió. Había llegado el momento. Se volvió hacia María y la niña. ¿Preparadas? María asintió. Que el fuego vuelva a ser fuego. Ana respiró hondo. Entonces diré su nombre. Apoyó una mano sobre el suelo húmedo y murmuró: Rafael Gómez. Al pronunciarlo, el aire se partió en dos. Una ola de luz emergió desde el río hacia el cielo. El sonido no era ruido ni canto, sino algo más puro. Una mezcla de todas las voces que alguna vez lloraron bajo la tierra. Las cartas, los sellos, los restos del pasado, se alzaron y ardieron en una única llamarada dorada. El barranco dejó de ser un abismo. Solo quedó un prado lleno de flores blancas. El cuerpo de Ana se desvanecía lentamente, igual que el de María. La niña las veía con serenidad, sin miedo. ¿A dónde van?, preguntó. A donde ya no hace falta escribir, respondió Ana con voz leve. Su silueta se mezcló con la luz del amanecer, y por un momento, el valle pareció sostener una respiración perfecta. Cuando todo terminó, solo la niña quedó viva. Caminó hasta el borde del río y recogió un fragmento de cera derretida. Dentro brillaban 3 letras diminutas. AM. La guardó en su bolsillo y siguió andando hacia el pueblo. Los primeros rayos del sol dibujaban su sombra sobre el camino. A lo lejos, el sonido de las campanas volvió, esta vez suave, casi humano. En la oficina postal, las paredes se habían limpiado solas. Donde antes había polvo, ahora había orden. Estantes con sobres vacíos, todos iguales, esperando nuevas palabras. Sobre el mostrador, el niño, aquel de la mañana, dejaba otro sobre blanco, imitando sin saber el gesto de los adultos que nunca conoció. Lo cerró con un pequeño sello dorado que había encontrado en el suelo. En él, trazó con lápiz las iniciales que recordaba haber visto flotando en el río. AM. Sobre la superficie del papel, algo se movió, como una respiración. El niño sonrió. Para quien recuerde, dijo, repitiendo sin saberlo las últimas palabras de Ana. Y salió corriendo hacia la luz. El sobre, dejado sobre la mesa, emitió un leve resplandor. Dentro, una frase recién escrita se grabó por sí sola. Toda historia, si se cuenta, vuelve a empezar. El viento cerró la puerta y, al fin, el valle descansó.